En este caso, continuaré con la tercera entrega del análisis financiero del Grupo Nutresa. Para empezar, un pequeño resumen de la empresa. Bueno, esto es la empresa líder de alimentos procesados en Colombia y una de las más relevantes del sector en América Latina. Presenta ventas a través de 8 unidades de negocio, en los cuales están cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tres Montes Luchetti, alimentos al consumidor, helados, pastas y entre otros. En este caso estaremos haciendo el análisis sobre los indicadores financieros, los cuales se concentran en 4 apartados. El primero es de liquidez, el segundo es de operación, el tercero de rentabilidad, el cuarto de endeudamiento. Bueno, en la parte de liquidez tenemos la razón corriente. Bueno, para empezar, el análisis se hizo a partir del año 2018 hasta el 2022. En la parte de razón corriente nos muestra que este indicador se mantiene por encima de 1 en todos los años, lo que indica que la empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo, pues teniendo en cuenta que los activos corrientes se pueden volver en efectivo, en dinero, entre comillas, menos de un año de plazo. Además, se observa una tendencia creciente a lo largo de los años, lo que sugiere una mejora de liquidez de la empresa. En la parte del capital neto de trabajo, nos muestra una tendencia creciente significativa a través de los años. Esto nos indica que la empresa ha sido capaz de aumentar la capacidad para cubrir sus obligaciones corrientes con los activos corrientes disponibles. En la parte de la prueba ácida, bueno, este indicador ha fluctuado ligeramente, aún así se mantiene en niveles cercanos a 1 en la mayoría de los años. Esto sugiere que la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo utilizando principalmente activos líquidos, pues excluyendo el inventario. En la parte de operación, el segundo apartado, tenemos la rotación de cartera. Bueno, aquí se evidencia como una estabilidad a lo largo de los años. Además presenta valores superiores a 5. Esto nos indica que la empresa ha sido eficiente en la conversión de sus cuentas por cobrar en efectivo. En la parte del periodo promedio de cobro, pues aunque ha habido algunas fluctuaciones en el periodo promedio de cobro se mantiene en un rango similar durante los años analizados. Esto sugiere que la empresa ha mantenido una gestión constante en el cobro de sus cuentas por cobrar y se evidencia una disminución a partir del año 2020-2021, lo que quiere decir que puede ser atribuido a la pandemia. En la parte de rotación de inventario, pues se observa una ligera disminución de la rotación del inventario en los últimos años, en los 2 últimos años analizados. Esto está directamente relacionado pues con lo que dije anteriormente, la pandemia y el confinamiento pues vivido en estos años. En la parte de rotación de inventario y producto en proceso, pues se observa una disminución progresiva en la rotación del inventario de producto en proceso, pues que al igual que en la rotación del inventario está directamente relacionada con la pandemia y las medidas de confinamiento. En la parte de rotación de producto terminado, en esta se evidencia una tendencia creciente a lo largo de los años, lo que sugiere una mejora de la eficiencia de la venta de los productos terminados. En la parte de rotación de los proveedores, pues aunque ha habido algunas variaciones, la rotación de los proveedores se mantiene en un rango similar durante los años analizados. Esto nos indica una gestión constante en los pagos a los proveedores y una relación estable con estos. Sigue el ciclo efectivo, pues se observa una variabilidad en el ciclo efectivo a lo largo de los años, con valores fluctuantes entre 2 y 3. Esto nos indica que la empresa ha tenido periodos en donde ha necesitado más tiempo para convertir los recursos invertidos en efectivo. Bueno, la rotación de activos fijos, en esta nos muestra que la tendencia es creciente a lo largo de los años. Nos indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas. En la parte de la rentabilidad tenemos el margen bruto. En esta se observa una disminución gradual en el margen bruto a lo largo de los años, lo que quiere decir que tiene una reducción en la rentabilidad de las ventas después de considerar el costo de los bienes vendidos. También se evidencia que
La reducción es a partir del año 2020 sobre todo. Tenemos el margen operacional. En este pues se mantiene estable, entre comillas, entre los últimos años analizados, en lo que nos indica que la empresa ha mantenido una rentabilidad constante en sus operaciones. Seguimos con el margen neto. El margen neto pues está también relativamente estable a lo largo de los años y nos sugiere una consistencia en la rentabilidad neta después de considerar todos los gastos y los impuestos. En la parte del ROE se observa un aumento gradual en el retorno sobre el patrimonio a lo largo de los años, lo que nos indica una mejora en la rentabilidad generada para los accionistas en relación con el patrimonio. En cuanto al ROA, el retorno sobre los activos se mantiene estable durante los años analizados. Esto nos sugiere una rentabilidad constante en relación con los activos totales de la empresa. El ROE es mayor que el ROA. Esto nos indica que la empresa tiene una mayor rentabilidad financiera. Bueno, en el apartado de endeudamiento tenemos el nivel de endeudamiento. En este se observa un aumento gradual del nivel de endeudamiento, lo que nos indica una mayor proporción de financiamiento a través de la deuda en relación con los activos totales de la empresa. Seguimos con el endeudamiento financiero. Este ha tenido una disminución con respecto a los años anteriores, en lo que nos indica una menor dependencia de la deuda a largo plazo. Y pues se muestra un ligero aumento en el último año, sin embargo, no supera el endeudamiento visto a partir del 2018. El impacto de la carga financiera. Bueno, en este se evidencia que se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, indicándonos una consistencia en la proporción de ingresos operativos utilizados para cubrir los gastos financieros. La cobertura de intereses. La cobertura de intereses se mantiene en niveles razonables, lo que indica la capacidad de la empresa para cubrir los gastos de intereses con las ganancias operativas. La concentración del endeudamiento en el corto plazo. Bueno, este nos ha mostrado una variabilidad, pero se mantiene en un rango similar durante los años analizados. Al tener el ratio por debajo del 0.4, se puede traducir que la empresa tiene poca deuda y que por tanto no tendría problemas de insolvencia. Bueno, a partir de ahora daré algunas conclusiones. En cuanto al apartado de liquidez, pues la empresa ha mostrado una mejora en su liquidez a lo largo de los años, con un incremento en la razón corriente y en el capital neto de trabajo. Esto nos indica que ha sido capaz de cubrir sus obligaciones de corto plazo de manera efectiva. En cuanto a la eficiencia operativa, pues la rotación de la cartera y la rotación de los proveedores se ha mantenido en niveles constantes, lo que nos indica una gestión adecuada de los cobros y los pagos. Sin embargo, la rotación de inventario ha presentado una disminución que puede atribuirse a la reducción en las ventas debido a la pandemia y a las medidas de confinamiento, así como a los cambios en los hábitos de consumo de los clientes, pues la empresa no vende productos de primera necesidad. En la parte de rentabilidad, pues aunque los márgenes han disminuido ligeramente, la rentabilidad se mantiene estable, mostrando una consistencia en la generación de ganancias. Y por último, en el apartado de endeudamiento, la empresa ha aumentado su nivel de endeudamiento, lo que indica una mayor dependencia de la deuda. Sin embargo, ha logrado mantener la cobertura adecuada de los intereses y una concentración de endeudamiento en el corto plazo. Bueno, en términos generales, la empresa ha evidenciado mejoras en su liquidez y eficiencia operativa, como ya lo vimos, a pesar de las consecuencias vividas pues, por la pandemia, se evidencia una recuperación. Y aunque la rentabilidad pues, se ha mantenido estable, es importante seguir vigilando los márgenes para asegurar una rentabilidad sostenible. Y por último, la empresa debe realizar una evaluación exhaustiva sobre el nivel de endeudamiento y debe buscar un equilibrio adecuado entre la financiación mediante la deuda y el uso de recursos propios. Y eso sería todo. Gracias por la atención prestada.